Esto es Podcast 101. El podcast que hacemos desde FLA 101 para que tengas la mejor información acerca de las principales disciplinas del mundo digital. Experiencia de usuario, diseño, analítica digital, desarrollo, negocio, innovación, todo ello en un solo podcast. Y después de esta pedazo de introducción con música y la voz de Ricardo, ¿qué más queda por decir? Ya te digo, qué presión. Aunque más presión tenemos los analistas con el tema de los modelos de atribución. Bueno, siempre podemos presentarnos, ¿no? Venga, va, empiezo yo. Yo soy Michel Vallés. Y yo, Iker Jerico. Y vamos a ser los encargados de dirigir el Podcast 101, edición analítica, donde hablaremos de todo relacionado con el mundo de los datos. Que no, la data. Comenzamos. Esto es Podcast 101. Bienvenidos a Podcast 101, edición analítica. Una semana más aquí con todos vosotros y como siempre tengo a mi copresentador, Michel Vallés. ¿Qué tal, Michel? Hola Iker, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos los que nos acompañan en este nuevo episodio del podcast en el que vamos a hablar de si realmente los analistas necesitamos un bagaje de programación y para ello hoy nos acompaña nuestra CRO Lead de FLA 101, Elena Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Elena, ya te hemos presentado como CRO Lead, pero cuéntanos, ¿cómo has llegado a ser CRO Lead? Pues, a ver, como habéis dicho, soy compañera vuestra en FLA 101 desde hace casi 3 años. Os tengo ya muy vistos, la verdad, porque nos ha tocado trabajar codo a codo bastante. Sí, alguno más que a otro lo tienes visto, ¿no? Y me hace mucha gracia que os conozco ya un montón y la voz de radio, de locutores de radio que acabáis de poner, como si hablase con dos personas distintas. Claro, aquí hay que sumergirse en el papel. Hay que meterse de lleno. Sí. Bueno, me presento brevemente, como me habéis pedido. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas y un máster de Dirección de Marketing y tras ello empecé a trabajar en unidad editorial. No estaba en un departamento de analítica ni tan relacionado con el mundo digital, sino que nos encargábamos de gestionar al call center. Pero una de las cosas más importantes que aprendí fue el poner al cliente en el centro de todos los procesos que diseñábamos y me di cuenta que las tareas que más me gustaban eran las relacionadas con medir, analizar y sacar acciones de mejora a partir de los motivos de las llamadas de los clientes. Al final, pues por eso y porque soy bastante culo inquieto, empecé a interesarme y a leer sobre la analítica y empecé a cursar el máster de K-School de analítica web y a trabajar como analista. Y nada, como habéis comentado ahora, pues ahora estoy en FLA 101 desde hace 3 años y me centro en proyectos de CRO. Y nada, que encantada de hablar con vosotros hoy por aquí. Muy bien, muy bien. Que sepas que es una tradición que empezamos en el anterior capítulo, realmente. Vamos a ir haciendo un ranking de presentaciones. Yo creo que estás en el top 3. No vamos a... Este es el 4º episodio. No vamos a decir quién no está. Lo desvelaremos a la incógnita al final de la temporada. ¿Pero el top 3 de bien o de mal? No, claro, de bien. Bueno, claro, vale, como se mire. Bromas aparte, el tema de hoy que tenía que ha introducido brevemente Michel, ¿no? A mí me gustaría recordar algo que me parece que, bueno, todos conocemos al gran gurú, ¿no? de la analítica, sobre todo desde la parte más técnica, ¿no? De GTM, Simo Ajaba, ¿vale? Bueno, un saludo a Eugenio Alamillos, que siempre pronuncia mal su nombre. Pero bueno, desde aquí, Eugenio, te queremos. Pues lo que decía, ¿no? En el perfil de Twitter de Simo, tiene un tuit fijado desde hace, yo creo que 5 años, si mal no me equivoco.
¿vale? Desde el 18 de septiembre de 2017. Efectivamente, camino de 5 años. Y es un tuit en el que es un enlace a su blog, ¿vale? Y es un post donde habla un poco de esta discusión sobre el mito, ¿no? Él lo llama el mito del non-technical marketer versus technical marketer, ¿no? Que es un poco sobre lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Eso de que también hablaron nuestros compañeros del equipo de SEO, Chiqui, un saludo también para ti, de si es necesario, ¿no? el tener conocimientos técnicos de programación para ser un buen analista, ¿vale? No nos acabamos de decir por el título, pero bueno, con esta amalgama de cositas, yo creo que podemos salir, ¿no? Pues Simo me mencionaba, ¿no? que esta discusión realmente es artificial, que no tiene ningún tipo de sentido, ya que, bueno, al final estás como el hecho de que ya hagas esta propia clasificación, estás como infravalorando la capacidad del ser humano de aprender cosas nuevas, ¿no? Que la alergia al código debería ser algo del pasado. Y que al final, que cualquiera que esté trabajando en el sector del marketing digital como estamos nosotros, sea analista, sea SEO, sea UX, etcétera, al final no dejas de ser ya un poquito técnico, porque el propio ecosistema te fuerza, ¿no? Entonces, bueno, esta sería un poco la intro de lo que vamos sobre lo que vamos a hablar hoy. Y nada, directa y al pecho. Primera pregunta. ¿Se puede ser analista sin tener ni idea de programación? ¿Qué opináis? Damos el paso a Elena, que como es la invitada vamos a dejar que empiece ella. Muy amable, Michel. Bueno, a ver, para empezar, tener claro que programar no es un requisito ni una competencia básica para ser analista. Es decir, no lo vas a tener que hacer en tus tareas del día a día. No obstante, es recomendable y te facilita muchísimo la vida tener previamente, o si no lo tienes, adquirir sobre la marcha conocimientos sobre programación. No sé, es que al final, a día de hoy no existe una carrera de analítica digital, de momento, y todos venimos de mundos distintos, de estudiar otras cosas. Muchos analistas como yo hemos salido del mundo del marketing o más relacionado con negocio, y no tenemos esa base como puede ser alguien que viene de ser programador. Pero esto no quiere decir que no sea posible adquirir unos básicos, aunque sea poco a poco. O sea, yo creo que aunque no sea imprescindible para tus tareas del día a día, es un plus que todo analista tiene que tener. Vamos, ¿qué opinas que para ser buen analista, ojo a la pregunta, porque la pregunta es como muy, muy capciosa, ¿no? O sea, es decir, es sin tener ni idea. Claro. O sea, que estamos volviendo un poco a lo que comentaba de la intro, ¿no? O sea, al final es esa alergia al código, ¿no? De, oye, no, es que yo no soy técnico, yo esto no toco, ¿no? Se puede ser, o sea, que tú estás de acuerdo, ¿no, Elena? En que al final un poco... Da igual de qué manera lo adquieras, pero que sí que estás de acuerdo en claro. que, oye, un poco hay que tener, ¿no? No hay lo que puedes tener de base, pero si no lo tienes de base, sí que es recomendable adquirir, aunque sea unos mínimos. No te vas a poner a picar código, pero es que al final estás analizando datos y haciendo recomendaciones en base a ellos. Tienes que saber de dónde salen los datos. Y muchas veces te tienes que comunicar con equipos de IT, y si habláis en el mismo idioma, muchísimo mejor, agiliza mucho los proyectos y las tareas. Y aquí, por añadir una cosa que comenta Elena, ya no solo para ser un analista técnico necesitas tener como una base de programación, incluso para ser analista más enfocado en negocios, sino yo creo que todos los trabajadores que estamos en competencias digitales debemos por lo menos tener una base de cómo funciona Internet o cómo funcionan los ordenadores. Tenemos que tener claro el concepto de un servidor, el concepto de qué es una variable, el modo de... O sea, tenemos que tener como ese pozo de cómo funcionan las cosas por detrás, sobre todo con las herramientas que estamos trabajando. ¿Dónde está alojada esta información? ¿Quién es, no sé, un analista técnico? ¿Cuáles serían sus tareas? ¿Qué información se trabajamos? Más a detalle, más a data layer, más a dato granular. Yo creo que todo eso forma al analista, ¿no? Y ya, oye, que queremos un analista con enfoque programador, que queremos un analista con enfoque de negocio. Bueno, en nuestro ámbito siempre te puedes especializar, incluso dentro de los analistas de negocio hay especializaciones, dentro de los analistas más técnicos hay
todavía más especializaciones. Pero bueno, como primera pregunta, sin tener ni idea de programación, yo creo que Elena lo ha resuelto. Sí, o sea, recogiendo un poco el guante, ¿no?, de lo que decías, Miche, que hablaremos más adelante sobre las distintas clasificaciones, ¿no? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Al final el analista general, analista en general, ¿no? Lo que decías, que al final es positivo el tener o ir adquiriendo, el tenerlos ya, como decía Elena, o el ir adquiriendo. Pero pongamos casos concretos, ¿no? Bajamos a tierra un poco para que nuestros oyentes un poco se sitúen. Ejemplos o casos concretos en los que no ya ser técnico, ¿vale? Y quizás lo vayamos diciendo a lo largo del podcast, pero sino el tener conocimientos técnicos sea de ayuda. Por ejemplo, implementaciones, herramientas, la que comentabais, la comunicación con el equipo de cliente, que en vuestra experiencia, ¿en qué casos os parece o os ha ayudado directamente estas capacidades, Elena? Pues tener la base, como decía Mitchell, de cómo funciona Internet, cómo se recogen los datos, al final ayuda todos los días en todas las tareas, porque tenemos que entender de dónde vienen los datos que vamos a manejar e interpretar y con los que vamos a tomar decisiones. O sea, le da sentido al trabajo que estás desempeñando y evita posibles errores también. Casos concretos en los que sirve de ayuda, pues también, como comentábamos, para hablar con equipos de desarrollo cuando necesitas algo, implementar un evento. Por ejemplo, yo que estoy más enfocada en CRO, pues a lo mejor tenemos una versión original, tenemos una variante y en la variante se ha añadido un elemento nuevo que evidentemente, como antes no existía, hasta ese momento no se medía. Sirve de gran ayuda yo poderme comunicar con la persona que va a implementar el experimento, digamos, en Google Optimize, de forma que le pase directamente el código de lo que tiene que medir para que a mí me lance ese evento y yo poder analizar ese objetivo. Luego en Optimize y en Google Analytics. Es una forma de entenderte con la parte de desarrollo. Y además también creo, con el aumento de la complejidad de los datos, que tener un conocimiento técnico facilita tareas que se nos están pidiendo más en el día a día. Por ejemplo, pues puede que tengamos que desplegar algoritmos en lenguaje de programación como SQL, usando BigQuery. Yo creo que es imprescindible y que, aunque parezca que no, y como comentaba, no nos tenemos que poner a picar código, no tenemos que entender absolutamente todo lo que vemos en el código fuente de una página, pero oye, saber ver en el código si hay un script implementado o no. Saber ver si una herramienta como Google Optimize, por ejemplo, la tenemos implementada en el site. Poder pasarle a los programadores código directamente para que nos implementen, para hacer la implementación de commerce mejorado, por ejemplo, saber qué es un data layer y qué incluye y cómo lo podemos completar. Yo creo que es imprescindible. Sí, además voy a añadir dos detalles a lo que dice Elena. Son dos ejemplos en los que un analista, ya no por ser específicamente dentro del foco técnico, sino, oye, ejercicios que tenemos que tener claros. Uno de ellos, y está muy relacionado con el primer capítulo de Podcast 101 de Edición Analítica, el tema de las cookies. Saber cuándo un usuario entra y saber cuándo se le atribuye cuándo se genera esa cookie, cuándo salta las herramientas de analítica, si hay una recarga de página, si no hay una recarga de página, porque todo esto afecta a la atribución y sobre todo afecta al análisis de las landing, rendimientos de campañas, todas estas métricas que, jolín, con un pequeño conocimiento técnico pues ya serás capaz de abordarlo. Y luego en uno de los segundos casos que cada vez vemos más, oye, si tenemos alguna limitación técnica para añadir, por ejemplo, más data layers, ¿no?, de cara a hacer esa capa de e-commerce mejorado que comenta Elena,
oye, un analista debería ser capaz de recorrer el DOM, scrapear elementos, seleccionar los valores de según qué IDs, para ser independiente a la hora de alimentar la capa de analítica, que no siempre vamos a tener un programador que nos apoye en la inserción de código, pero si nosotros podemos seleccionar un elemento, entendemos los conceptos como renderizado, el DOM, si todo esto un analista ya es capaz de trabajar con ello, pues sí que es verdad que empieza a adquirir un tinte bastante técnico. Sí, total. O sea, y además me ha encantado esto último que has comentado, Michel, lo de scrapping del DOM, ¿no? El manejo del propio DOM. Yo creo que es algo que ni, bueno, comentaba Elena al principio, ¿no? Que no hay una carrera de analítica, si bien es cierto que hay escuelas, que hablaremos también más adelante, ¿no? Hay formaciones específicas. Yo creo que el manejo del DOM o el manejo de, por poner más ejemplos, expresiones regulares, lo que comentabas tú, Michel, también de oye, la recarga de la página, cuántas implementaciones, ¿no? Hemos tenido que enfrentarnos por primera vez, ¿no? Recuerdo yo cuando empezabas, ¿no? Oye, no es lo mismo una SPA que una página que recarga en cada, ¿no? Las del servidor. Las llamadas MPAs que son las múltiples page application frente a la single page application. Lo que quiero decir con esto es que son conocimientos que adquiridos, ¿no? Que es lo que comentaba Elena al principio, que nadie te enseña a manejarte por el DOM. Nadie te enseña a tener un mínimo de nociones de clases y identificadores CSS o de jQuery o de JavaScript básico, ¿no? Yo creo que eso es importante porque la propia experiencia, ¿no? te lo va otorgando. Dicho esto, vamos a hablar, por ejemplo, un poquito, ¿no? de lo que habéis comentado, de las clasificaciones bien o mal hechas según el contexto siempre, ¿no? Pero estas clasificaciones en las que se tiende a dividirnos, ¿no? Los analistas, véase analista de negocio, analista técnico que comentabas tú, Michel, o ya incluso un mix de ambos, ¿no? Que es un poco el foco que tiene Elena, ¿no? Que es más enfocado hacia CRO. ¿Qué opináis de esta clasificación? ¿La veis siempre con el contexto, ¿no? ¿La veis ok? ¿Echáis algo en falta? ¿Cómo lo veis? Pues, en mi opinión, la clasificación es adecuada en cuanto a qué enfoque quieres darle tú a tu carrera dentro de este área. Es decir, en qué tipo de proyectos te quieres especializar. Que al final el mundo de la analítica es tan extenso que es normal que haya un conjunto de tareas más relacionadas con negocio, técnicas o con CRO que te gusten más y se te den mejor. Pero esto debería ser solo, al menos en mi opinión, el enfoque que le das a tu perfil, sin que implique que te encasilles y que no sepas de qué van el resto de tareas, ni sepas ejecutarlas si fuese necesario. O sea, no sé, que igual poniendo el ejemplo de un cocinero, por ejemplo, se entiende mejor. Puedes ser un cocinero especializado en postres, pero oye, sabes cortar verduras y sabes hacer un filete. Pues un analista más enfocado a negocio debería saber implementar una etiqueta con Google Tag Manager. Y un analista técnico también debería ser capaz de meter un objetivo en Google Optimize para un experimento. Al final, ¿por qué? Porque, o sea, lo primero, porque te va a tocar hacerlo en algún momento, sobre todo si trabajas con clientes, porque hay proyectos en los que, o sea, que no son tan extensos como para coger a un analista de negocio, un analista técnico y a otro de CRO. Muchas veces se requiere un perfil de analítica para que ejecute todo. Entonces, o en empresas de cliente final más pequeñas, luego puede haber proyectos que también los tenemos en Flat y en otras consultoras, mucho más extensos en los que hay 3 perfiles de analítica, cada uno para dedicarse a una parte. Pero, oye, lo que comentaba, que tienes que saber ejecutar todas las tareas, aunque tú estés especializado en un área y se te ponga más en un tipo de proyectos determinados. Sí, ojo con esto, porque has dicho algo que a mí me parece vital, que es la palabra, ¿no? de encasillamiento. Iba hilada un poco con la siguiente cuestión que íbamos a ver, que es un poco la manera en la que trabajamos en Flat, ¿no? Versus otras consultoras que nos consta, ¿no? Bueno, pues de compañeros del sector, etcétera.
que esto que acabas de decir, Elena, ¿no? De que al final, oye, que lo mismo tienes que saber configurar un objetivo, que lo mismo tienes que pasar a una definición de una capa de datos, que definir algo estratégico. Es que eso lo tenemos los tres que estamos aquí y nuestros compis lo tenemos interiorizado, pero porque es la manera de trabajar que tenemos en Flat. Michel, porque nos consta que en otras consultoras directamente desde el día 1 te encasillan, oye, que tú eres técnico, pues vas a estar todo el día metido en Tag Managers y no vas a ver ninguna configuración de herramienta analítica, extracción de insights, etcétera. Que explicarles un poco a los oyentes, ¿no? Un poco cómo trabajamos, cómo enfocamos nosotros esa visión del analista en Flat. Pues por hacer un símil con algo que solemos trabajar, como pueden ser las audiencias, nosotros desde Flat 101, un analista puede tener tintes de negocio, tintes técnicos, puede tener tintes de CRO. Y quería hacer una referencia a las audiencias porque, no son audiencias que se excluyan. O sea, por ser técnico, ya no dejas de por qué pertenecer al negocio o no dejas de pertenecer a CRO. Puede ser que, tengas un enfoque en el que tengas, pues un poquito de cada área y, pues llegado el momento, pues seas tú el encargado de ese data governance, ¿no? De, yo tengo el manejo de cuál es toda la capa de datos que se está trabajando, conozco todas las líneas de analítica, conozco todo el reporting y yo soy el owner de los datos de ese proyecto. Por lo menos nosotros desde Flat 101 sí que permitimos que hay creo que es un overlap, ¿no? Que cuando dos audiencias se solapan, pues, aquí sí que puedes tener un overlap. Pues te puedes enfocar más a negocio, te puedes enfocar más a lo técnico, pero bueno, oportunidades y proyectos de todos los tipos y para todos los gustos. Sí, a mí es una de las cosas que me gustó mucho, ¿no? Al final, al principio se intenta, ¿no? El que el analista adquiera una base sobre todas las patas de lo que es la analítica. Y luego, y a partir de ahí, según la experiencia adquirida, según los proyectos y según los gustos e intereses, que ya te puedes enfocar más hacia un lado, hacia otro, lo que se te da bien, lo que quieres, etcétera, ¿no? A mí yo creo que es siempre el enfoque que a mí me parecía más correcto y que me llamó muchísimo la atención antes de aterrizar aquí, porque de verdad que en otros lados no es así. Bueno, hemos hablado un poco de la clasificación de analistas. ¿Qué opináis, por ejemplo, sobre los sectores? Puede haber, comentaba Elena, ¿no? En cliente, quizás no es lo mismo que en consultora. ¿Creéis que se pueden notar diferencias también entre clasificaciones de analistas en sectores? Por ejemplo, que un analista de medios o un analista de un e-commerce o en seguros, banca, etcétera. ¿Creéis que puede haber diferencias? Pues algo que he aprendido tras estar presente en proyectos de distintos sectores es que las diferencias entre unos y otros son brutales. O sea, si has estado trabajando en más proyectos de un determinado sector, pues es normal que se te tenga en cuenta para este tipo de proyectos. Evidentemente, si eres un analista más dedicado, como has comentado, a proyectos de medios, entra un nuevo proyecto de medios, no estamos viendo un poco qué perfil puede entrar y justo tienes disponibilidad, pues seguro que puedes aportar un expertise brutal. Y veo genial que te puedas especializar en un sector o en determinados sectores. Pero bueno, en mi caso también me gusta lo que decíamos, no encasillarme, que también es bueno salir de la zona de confort y trabajar con otros sectores, en otros proyectos e ir nutriéndote un poco de cada uno de ellos. No sé cómo lo veis vosotros. Muy de acuerdo. Ya no solo aquí cuenta las nociones de analítica, ¿no? o el manejo de las herramientas. Aquí también cuenta dos factores, ¿no? que has comentado, Elena. Una es el bagaje que tengas en el sector y luego toda la información extra que puedas tener sobre el propio negocio, ¿no? Entonces, si sumamos estas tres patitas, pues ya tenemos como una base muy sólida para empezar a trabajar. Pero sí que es verdad que nosotros nos encontramos como un uso muy distinto de la analítica según los diferentes sectores con los que trabajamos. Sí, yo en mi experiencia también, ¿no? No es lo mismo un cliente de medios que un cliente de banca, ¿no? La manera, la jerga incluso en la que se explican
varía totalmente, ¿no? Bueno, esta pregunta es un poco trampa, ¿vale? Aquí sentiros libres de responder. Últimamente, ¿vale? En esta última temporada, últimos meses, ha surgido como una nueva terminología, ¿no? Que está pegando, parece ser que cada vez más fuerte, sobre todo, pues ya sabéis, ¿no? En redes sociales. Esta terminología de Martech, AdTech, MadTech, Audience Manager. ¿Qué opináis? ¿Os suena de algo? ¿No os suena? ¿Os parece adecuada? ¿Qué pensáis? Bueno, lo primero es que hoy no es Martech, es miércoles. Espera, un segundo. Ahí. Llevaba 4 capítulos queriendo usar el efecto. Aquí ha llegado Elena. Gracias, Elena. A ver, Jope, no sé, al final son nuevos conceptos que surgen. Pasa mucho, que hay cosas que a lo mejor ya existen y ahora las podemos llamar de una forma un poco más cool o la adaptamos un poco a los tiempos. Pero también la nueva terminología siempre surge de cambios que se puedan producir en este mundillo. También pasa con el CRO, llevándomelo bastante a mi terreno. Cuando ya las empresas tenían sus activos digitales y los empezaron a medir y a decir, oye, voy a utilizar los datos para algo, se hablaba de optimización, pero no existía el término CRO. Y ahora también manejamos CXO, que hasta hace también unos meses o unos años no existía como tal el término. Entonces, bueno, también están bien esos nuevos conceptos para diferenciar momentos en el tiempo. Sí, que tienen un porqué, ¿no? Que no se los han inventado porque sí. Pero bueno, Michel. Sí, y aquí si nos remontamos vamos a poner 30 años, seríamos todos informáticos, ¿no? Y en base a la evolución... Según mi madre lo sigo siendo. Y si se estropea algo en la tele o una tostadora, te toca arreglarlo. Bueno, si solo apagáis y encendéis. Eso es, seguimos siendo informáticos, pero en nuestra especialización y bajo la demanda del mercado, pues oye, cada uno hemos ido encontrando nuestro nicho. Yo todavía soy un poco escéptico a utilizar términos tan anglosajones, ¿no? como los que has comentado, Iker. Yo me sigo considerando analista de datos y, oye, data analyst aceptable, si lo queremos ver al inglés. Pero ya combinaciones extrañas, cargos con 5, 6, 7 palabras. Que ni los entiendes. A ver, a mí también me perturba, Quiero decir, a veces entro a LinkedIn y digo, ostras, ¿pero qué es esto? ¿Qué se han inventado nuevo? Por eso comentaba que le veo el sentido a los nuevos conceptos y la nueva terminología, pero bueno, que no sé si eso marca una diferencia. Si no marca una diferencia y solo ha sido para llamarlo de forma más cool, pues bueno, ahí ya cada uno. No, yo pienso que está muy relacionado con el stack tecnológico del cliente o de la empresa o del proyecto, ¿no? Yo creo que entran en juego ahí ya, por ejemplo, Martech sobre todo, ¿no? Pues está muy orientado a no solo lo que sería el análisis de datos, sino también cómo esa interconexión con otras plataformas, como puede ser el DMP, un CDP, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya, pues quizás haya habido una necesidad por parte del mercado de esas nuevas denominaciones que engloben, oye, que no solo estás trabajando con Google Analytics, que no solo estás trabajando con Adobe Analytics, ¿no? Sino que también estás trabajando como analista en ayudar a configurar, a conectar todos esos silos de información, ¿no? Mediante herramientas que hasta ahora pues no estaban, ¿no? en el panorama.
Esta no estaba en el guión, pero es que te la tengo que preguntar porque es que si no, reviento. Has dicho que te considerabas analista de datos o data analyst en inglés. Y claro, a mí me ha venido a la cabeza, ¿no? Un poco por esto que estábamos comentando del mercado, de redes sociales, denominaciones, clasificaciones, etcétera. El término data analyst yo creo que está más enfocado incluso a esa parte de que está más orientada o a medio camino quizás con los entornos de Big Data, de Data Science, porque yo cuando veo, pues por ejemplo, posiciones en LinkedIn de Data Analyst, al final lo que se pide es mucha ETL, ¿no? Mucha transformación, extracción de datos y skills que no son exactamente los de los analistas digitales. Por eso quería saber tu opinión y por ende la de Elena también, ¿no? Sobre esa diferencia entre Data Analyst y Digital Analyst, que es un poco traducido a castellano, ¿no? Lo del analista digital, que sería un poco nuestro campo. ¿Cómo lo ves? Bueno, aquí opiniones de todos los tipos. Yo considero que un analista de datos debería ser capaz de hacer eso, ¿no? Analizar datos, ya vengan de un CSV, ya vengan de un papel perforado, ya vengan de un Google Analytics, ya vengan de Search Console, ya vengan de Systrix, ya vengan de la fuente que sea. Además de saber conocer un proceso de ETL. Ya skills que comentabas, Maker. Machine Learning, BigQuery. Por supuesto que pueden ser competencias que un analista de datos puede asumir, pero no por ello un analista de datos tiene por qué saber hacer Machine Learning. O sea, todos somos analistas de datos porque al final es a lo que se resume nuestro trabajo. Nosotros tenemos datos, analizamos, ofrecemos insights independientemente de la herramienta. El objetivo no debería ser analizar la herramienta, sino, con los datos que tenemos y el marco, que esto sí que lo da la herramienta, y el marco de trabajo que tenemos, ¿cuáles son las capacidades de mejora que somos capaces de ofrecer? Elena. Pues, a ver, algo curioso de lo que comentáis es que, existen distintos conceptos para hablar de analista digital, data analyst, alguien que se dedique más a data science. Y yo creo que tampoco tenemos todos interiorizados estos conceptos, porque luego en LinkedIn se ven muchas ofertas de empleo que a lo mejor lo que ponen es profesional del marketing y están pidiendo que sepas Google Analytics, Google Tag Manager o yo qué sé, también he llegado a ver para buscar un SEO y que en realidad era una oferta para analista digital. Entonces hay aquí como un conglomerado de términos y de funciones que yo creo que no han quedado claras y además siguen surgiendo nuevas terminologías y es importante a lo mejor a la hora de definir tu propio trabajo o de buscar a alguien para que entre en tu empresa, saber entenderlos bien. Sí, totalmente de acuerdo con esto. Volviendo un poco por darle un poco cierre a esa relación que teníamos con, volviendo al hilo, ¿no? de ser técnicos y ayuda, si no. Comentábamos, ¿no? Antes de que, ayudaba a tener conocimientos técnicos a la hora de relacionarse con equipos, pues por ejemplo de IT, que comentaba Elena, o incluso internos, ¿no? Que eso no lo hemos comentado, que al final también no solo es relacionarse con equipos técnicos de clientes, sino también dentro de la propia empresa, ¿no? Por bajarlo un poquitín más, ¿le dais, por ejemplo, las tareas que haya que derivar? Todo lo mascado que podéis para facilitarles el trabajo y más importantemente, y es el foco un poco de la pregunta, ¿lo agradecen? Es decir, ¿cómo es la relación o cómo varía la relación de simplemente limitarte a, oye, búscate la vida, toma, házmelo, programador, o que vean que efectivamente tienes unos conocimientos que has buscado, que te lo has currado un poco para facilitar en definitiva su trabajo? ¿Creéis que lo agradecen? ¿Cómo lo veis vosotros en vuestra experiencia?
Totalmente. Para que haya una comunicación efectiva, ambas personas tienen que hablar el mismo idioma, ¿no? Y si nosotros somos capaces de aterrizar nuestras explicaciones a un lenguaje un poquito más técnico, algo con lo que ellos están acostumbrados a trabajar, por ejemplo, si hablamos de un CMS, hablamos de hablamos de una tipología de página, nosotros ser capaces de decir, vale, para este tipo de páginas, para esta tipología de páginas, para estos campos, devuélveme el valor que corresponda, ¿no? Nosotros cuando trabajamos las guías etiquetado es un documento muy técnico que esperamos que lo lea un programador. Nosotros ya indicamos, oye, de la manera más precisa que somos capaces de ofrecer, oye, pues una flechita, pues, oye, necesito este valor, necesito recoger estos textos. Oye, un analista que no tenga esta visión podría proponer cosas que directamente no sean posibles o que a nivel técnico puedan ser muy complicadas. Por ejemplo, quiero recoger un valor que directamente no lo tenemos, ¿vale? Lo trabajamos en uno de los últimos e-commerce. Oye, queremos recoger también cuál es el precio de coste del producto. Lógicamente, esta información no la podemos sacar en el front. Pero si está a nivel de base de datos, podemos llegar a enviarla, podemos tratar este tipo de información de alguna manera para que el usuario final no lo vea, pero sí el analista tenga esta información dentro de Stack Analítico. Este tipo de cuestiones que un perfil técnico sí que puede plantear, al final facilita mucho la comunicación y al final es un ahorro de costes y de tiempo en los proyectos. Sí, o sea, solo trae ventajas. Sentarte un poco con los desarrolladores, ya sean de cliente, ya sean de tu propia empresa. Es que al final, lo dicho, es invertir tiempo para bien. Vais a aprender a hablar en el mismo idioma. Ellos te pueden explicar cosas que a lo mejor no tenías en radar. Y lo que comentaba Mitchell, para que no hagas peticiones sobre cosas que a lo mejor no es posible hacer, o sí es posible hacer, pero implican más tiempo y también tú tienes que ser consciente. Y al revés, que ellos también sepan por qué haces esas peticiones. Que con esto que vas a enviar, ¿esto dónde me va a llegar a mí luego? ¿Cómo lo voy a recoger yo este valor? ¿Para qué me va a servir? Y cómo lo vamos a monitorizar. Es bastante, no sé, agiliza bastante los proyectos hacer este ejercicio. Yo siempre intento dar las cosas lo más mascaditas posibles dentro de mis conocimientos. Sí, incluso un poco lo que comentaba, ¿no? La actitud. O sea, lo que es la propia relación, ¿no? Por llamada, por email. Yo, en mi experiencia, ¿no? Yo creo que cuando los técnicos captan, ¿no? Ese esfuerzo o esos conocimientos en definitiva, un poco lo que comentabas, Elena, que hablas un poco, al menos, ¿no? En mayor o menor medida, pero que hablas un poco su idioma, yo creo que es como que les cambia el chip. Se transforman y es como que te facilitan mucho a ti también el trabajo y la vida, ¿no? Venga, va, pues, oye, esto no lo teníamos metido, pero vamos a sacar una nueva release o te paso el APK para que puedas debuguear con esto metido, no hay ningún problema. O sea, si eso fuese una relación, digamos, ¿no? Como más formal de, oye, pues yo te escribo un correo, te abro una tarea en tu Jira, etcétera, 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 se podrían demorar, por ejemplo, eso que te lo ha pasado por chat porque ya tienes una muy buena relación, se podría haber demorado un día o 2 días, ¿no? Y al final lo que comentaba Mitchell también, que tiene impacto en el proyecto y tiene impacto en costes, ¿no? Porque al final el tiempo es oro, ¿no? Más que nunca. Entonces, yo creo que al final esto se nota mucho, ¿no? También en estas cosas no tan tangibles, sino más de sensaciones, de relaciones con las propias personas, ¿no? Correcto. Y además, perdón por interrumpirte, comentabas sigue. que aprendemos nosotros a hablar su idioma, pero también sucede al contrario. Ellos también aprenden a hablar tu idioma. ¿Para qué vas a utilizar algo que van a incluir ellos en un activo digital? Incluso, pues eso, la relación se acaba forjando así. Incluyen algo y directamente te dicen, oye, ya he metido este evento, ¿lo puedes capturar con GTM? ¿Lo ves en Analytics? Evidentemente esa parte la vas a hacer tú, pero, oye, ya saben para qué sirve lo que están haciendo. Sí, incluso que se adelantan, ¿no? O sea, es decir, si
si te meten un evento una vez, la primera vez, y tú ya les transmites, ¿no?, el conocimiento, quizás detectan ellos mismos otra cosa que no se estaba midiendo y ya directamente la implementan y te avisan y te quitan curro al final. Bueno, no es que te lo quiten, sino que ahorran tiempo, ¿no? Hilando un poco con lo que comentábamos de las formaciones al principio del episodio, ¿no? ¿Creéis que en las formaciones actuales se enseña lo necesario, siempre desde el prisma un poco de conocimientos técnicos, para este desempeño del día a día como analistas? Y si no es así, en vuestra experiencia, como que todos los presentes venimos un poco de máster, ¿no?, de analítica, ¿qué echaríais en falta? ¿Qué echáis en falta? ¿Cómo creéis que se puede mejorar? Yo creo que, lo dicho, venimos muchos analistas de un máster de analítica que hemos hecho posteriormente a haber estudiado otras carreras, otros másters o tipo de formaciones. Yo creo que aprendes muchísimo, o al menos en mi caso, cada clase del máster era para explorar una parte nueva de la analítica. ¿Qué pasa también? Pues, como hemos comentado, es un área muy extensa. Por lo que también es importante, pues después de cada clase, de las partes quizá que más te interesan o más vas a necesitar, leer. Y también investigar por tu cuenta, porque de hecho también lo que sucede es que vamos a tener a lo largo de nuestra trayectoria en los distintos proyectos que manejar muchas herramientas relacionadas con la analítica que son distintas o que surgen, y abarcar todo esto en un curso es imposible. Con el tema de herramientas, pues más o menos vas formándote o tu empresa te proporciona formación. Sí, además creo que existe un dicho, o me suena de haberlo leído, no sé si en algún Twitter o en algún medio confiable, que dicen que la formación de hoy te prepara para el puesto de ayer. Y precisamente nuestro sector, no sé si has leído tú también, Iker. No, me ha encantado muy buena. Me ha encantado la frase. Yo creo que... Bueno, oye, si no encontramos el autor, me la asigno yo, ¿de acuerdo? Así que para siguientes tweets, por favor. Sí. Oye, a base de usarla te la puedes otorgar. Perfecto. Bueno, lo que comentamos, nuestro sector cambia muy rápido. Ya hemos hablado de Google Analytics 4. Hay pocas formaciones destinadas o enfocadas a Google Analytics 4. En nuestro capítulo de podcast, en el que hablamos de Google Analytics 4, ya decimos que es incluso el propio Google quien su certificación no está preparada para Google Analytics 4, siendo que le queda un año de vida. Ahora mismo solo hay una forma de certificarse y es la Universal. O sea, no estamos preparados, o esto que puede ser un poco más dinámico, ¿no?, que lo gestiona el propio Google, que ya no es un máster, ya no es una academia, ya no es una carrera universitaria. Si ya el propio organismo quien gestiona las certificaciones no es capaz de adaptarse a los tiempos de tan rápido como ellos son los que cambian, ¿qué les podemos pedir a las carreras? ¿Qué les podemos pedir a los máster? Aquí siempre habrá un componente que es el qué quiero aprender y a qué velocidad estoy dispuesto a aprender. Ya es muy propio de cada uno cuál es su capacidad de aprendizaje. Y al final es adaptarse al cambio y estar preparados para todas las novedades y todo el stack tecnológico que vivimos en el día a día. Sí, o sea, a ver, súper de acuerdo con lo que comentas. Mi pregunta iba más un poco por, oye, Michel, en tu experiencia en vuestra experiencia, que Elena recientemente se ha estrenado también como profe en un máster. Mi pregunta iba más un poco, ¿no?, de, oye, desde vuestro prisma, ¿no?, de, oye, ¿sabéis que es necesario, que va a ser necesario para esos futuros alumnos el hecho de tener esos conocimientos? ¿Intentáis trasladar eso a la hora de preparar el temario o de dar la clase? Yo desde mi experiencia voy a hablar de yo como alumno, ¿vale?, y yo como profesor. O sea, yo como alumno
siempre he recibido el material suficiente para resolver tareas, ¿vale? Pero siempre nos falta ese contexto de el cómo pensar, ¿de acuerdo? Y es algo que yo como profesor, desde la otra perspectiva, intento resolver. Oye, tenemos que tener un conocimiento clave de cómo funcionan las herramientas, pero también tenemos que ser capaces de obtener información en base a ellas. Ya no, por ejemplo, y esto se comenta mucho, ¿saber Google Analytics te convierte en analista o te convierte en, no sé cómo llamarlo, Google Analyticista? Oye, saber Search Console, Systrix, Semrush te convierte en SEO. Hay una capa que envuelve todo, que es el que haces con esos datos y qué haces con esas herramientas. Y es algo... está un poco enfocado es una teoría de Simon Sinek, que hay muchas charlas TED, que es el para qué y el cómo hacer las cosas. Nosotros no, o desde mi punto de vista, yo no enseño mi objetivo no es enseñar Google Analytics. Mi objetivo es, en los casos que yo soy profesor, cómo manejar la información a través de Google Analytics, no enseñar el uso de la herramienta. Eso es, o claro. por ejemplo, herramientas de analítica cualitativa. Hay muchísimas también. Algunas comparten funcionalidades, como son los mapas de calor, las grabaciones de sesión o el poder realizar encuestas. Y lo importante es enseñar qué es un mapa de calor, qué métricas nos puede dar. Igual hay una herramienta que nos proporciona más métricas que otras o que es más avanzada, pero cómo interpretar ese tipo de insights también con las grabaciones, cómo analizarlas, qué puedes sacar. Todo eso, como comentaba Michelle, es ser analista independientemente de la herramienta. Luego, pues el máster o distintos cursos te ayudan también a conocer las básicas, pero tú también vas viendo, oye, en este proyecto necesito saber un poquito más de X herramienta, o a mí me interesa porque es, lo dicho, como con GA4, porque es un cambio inminente, me interesa también investigar sobre esto. Pero lo importante es enseñar de dónde salen los datos, cómo interpretarlos y cómo tomar decisiones en base a ellos. Sí, súper de acuerdo con los dos, ¿no? Las herramientas se aprenden, es lo que suelo decir yo al equipo, ¿no? Cuando les planteas, ¿no?, un proyecto nuevo con una herramienta que no conocen, no, es que yo eso no sé. Bueno, tú eres analista, o sea, quiero decir, las herramientas se pueden aprender, no hay problema, ¿no? Por último y última pregunta, yo creo, ¿no? Un poco hilando con el tema de la formación, creo que ya la habéis tocado un poco por encima, pero bueno, por darle un poco por redondearla, ¿no? Para esa gente que se esté pensando, ¿no?, que nos esté escuchando y diga, oye, que cómo me gusta esto de ser analista, me gustaría ser analista digital, ¿qué recomendaciones le daríais? Por ejemplo, en cuanto a formación, si máster, autodidacta, ¿qué pensáis? Yo creo que los másters que se ofrecen ahora mismo sí que son muy útiles, al menos para poder empezar, para adquirir las bases y eso, para poder empezar a trabajar como analista. Aunque se aglutinen muchas cosas en 6-8 meses, oye, adquieres los básicos, se transmite ese conocimiento que comentamos de aprender de dónde salen las cosas y cómo puedes analizarlas. Y bueno, sí que hay un momento en ese tipo de formaciones que te perturba todo lo que puedes aprender y cómo se está aglutinando en poco tiempo, pero luego ya de forma autodidacta o trabajando en proyectos, le vas viendo el sentido a esos básicos que te dieron en esa formación y lo dicho, tú también te vas actualizando y adaptando y aprendiendo nuevas herramientas. Es como un mix, por lo menos en mi caso es lo que me sirvió. Por dar otro enfoque a lo que comenta Elena, y luego te lo voy a preguntar a ti, Iker, a ver cuál es la recomendación que ofreces. Mi experiencia fue, yo no pasé por un máster de analítica, o sea, previo a ser analista, sí que luego hice un máster cuando ya era analista de datos. Mi experiencia, lo que mejor
puedo recomendar es, oye, vamos a invertir 8 euros al año en un dominio, 10 euros al mes en un hosting. Tampoco vamos a ir al peor hosting, ¿vale? Oye, un hosting con alojado en España, con IP española, que tenga certificados SSL. Oye, vamos a hacer una pequeña tienda online, o si no queremos comprometernos a tanto, oye, un blog, ¿vale? Y aquí ya podemos explorar AdSense, podemos explorar métricas de SEO, y aquí enchufamos Google Analytics. Bueno, empezamos a recoger datos, queremos explorar Google Analytics, queremos explorar herramientas de SEO. Yo creo que en Internet, hoy por hoy, nadie se puede quedar hambriento de conocimientos. Oye, la documentación de Google, yo incluso como analista acudo a ella todos los días porque es una información que está muy bien redactada, está actualizada o suele estar bastante actualizada y además es la referencia. Por supuesto, hay vídeos en YouTube, hay podcasts, hay muy buenos podcasts, como el nuestro, por supuesto. Como el de FLA 101. Como el de FLA 101, también la edición de SEO. Yo creo que el que quiere formarse, oye, quizás no tengo recursos para hacer un máster de analítica digital. Pues oye, quizás con 10 euros al mes puedo empezar a escribir algo que a mí me motive, ¿no? Y algo que guste. Oye, pues si me interesan las motos, pues hago un blog de motos. Oye, pues que tengo resulta que mi familia vende miel, pues mira, hago una pequeña página online y pongo miel. O sea, a día de hoy no es necesario tener muchos conocimientos técnicos para levantar una página. Un PrestaShop, un WordPress, con un WooCommerce, cositas así pueden ser suficientes para empezar. Y con esto ya tienes experiencia real y además es tu propia experiencia para mejorar tu propio activo digital. Por supuesto. De todas formas, el enfoque que le estaba dando yo era más, a lo mejor basado en alguien que ya está dispuesto, que sabe que quiere darle otro rumbo a su carrera y ya está buscando cursos, sí. másters, formaciones. Pero sí que es verdad que pues, si por tiempo, recursos, tú no puedes acceder a ese tipo de formaciones, lo que hay en San Google es vital. Y no me refiero a yo qué sé, a blogs que a lo mejor hablan solo de buenas prácticas, sino que la propia documentación de las herramientas, como has comentado, es muy, muy rica. Y lo dicho, te lo puedes guisar y comer tú perfectamente y aprender muchísimo. También hay libros muy buenos. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que... De hecho, la aproximación de Michel a mí me ha parecido que... hacía tiempo que no la oía y no se oye mucho. O sea, sí que es verdad que no hay nada como aprender, ¿no? Por tu cuenta. Un poco también esto se traslada también a los negocios, ¿no? No hay nada como para aprender a ser de negocios como emprender por tu cuenta, ¿no? Y si no, bueno, pues que se lo pregunten a todos los autónomos. Pero yo, bueno, en mi experiencia, voy a contar mi caso, ¿no? Concreto. Yo era programador, así que bueno, aquí tampoco en este debate no soy imparcial, pero a mí, bueno, yo empecé a salsear con la analítica pues por un marrón en el curro cuando curraba de programador web. Me tocó automatizar un informe de Google Analytics y me tocó pelearme con el API. O sea, y quiero decir, y durante 6 años, ¿no? 6-7 años estuve ya como hilando un poco siempre desde el prisma técnico, ¿no? Oye, que eso de la analítica me gustaba, ¿no? Y estuve, bueno, pues de manera autodidacta, más en mayor o menor medida, como comentaba Michel, pues adquiriendo conocimientos. Pero sí que es verdad que llegó un punto en el que dije, bueno, lo que comentaba Elena, que esa gente que se esté planteando ya darle una reorientación profesional a su carrera, ¿no? Llegó un punto en el que vi que era necesario el reglar de alguna manera la formación, ¿no? Y adquirir también el punto de vista que me faltaba, ¿no? Yo, en mi caso, venía desde el punto de vista técnico, pues adquirir ese punto de vista más estratégico de negocio que me lo podía dar, ¿no? El máster de Cascool, en mi caso. Yo creo que a día de hoy no me arrepiento absolutamente de nada. De hecho, yo creo que ha sido de las mejores inversiones
en cuanto a formación, ¿no? Para uno mismo que he hecho en mi carrera profesional, ¿no? El reglar la formación con el máster de Cascool, porque los conocimientos, lo que comentabais antes, los conocimientos de base que te otorgan es lo que te va a permitir en el día de mañana, ¿no? En base a experiencia adquirida, conocimientos autodidactas, etcétera, el seguir desarrollándote como profesional. Sí, correcto. Luego también está cómo te lo tomes tú y lo que necesites, y porque lo que tú decías, tú necesitabas en ese momento, y yo también, oye, me quiero sentar y que me cuenten durante X tiempo y que me enseñen todo. Pero también, lo dicho, a lo mejor te basta con hacerlo por tu cuenta, como comenta Mitchell, porque para ti es mejor. Porque tú también puedes ir al máster pues porque te lo ha pagado tu jefe para calentar la silla. Entonces, la actitud, lo que quieras aprender, lo que investigues también por tu cuenta, cómo lo apliques todo, es imprescindible. Y con esta última conclusión de Elena, te damos las gracias. Unas últimas palabras antes de cerrar el capítulo de hoy. Nada, chicos, que muchísimas gracias por dejar hablar a esta cotorra. El tema es muy interesante, creo que puede ayudar mucho, sobre todo a esas personas que ya están estudiando analítica, que acaban de empezar o que se lo están pensando. Planteando. Y lo dicho, pues como me habéis comentado, me volveréis a engañar en alguna otra ocasión para estar en el podcast, así que nos volveremos a ver por aquí. Sí, sí. De hecho, tenemos que intentar, ¿no? Porque yo le he visto a Chiqui, eso de invitado recurrente o guest star. Hay que venir, yo creo que 3-4 capítulos para entrar en ese ranking. ¿Me vais a meter en plantilla? Sí, yo creo que sí. Intentaremos contar contigo. Elena, muchas gracias. Iker, seguimos al timón de los siguientes capítulos. A los oyentes que hayáis llegado hasta aquí, os recordamos que podéis escuchar este y otros episodios de Podcast 101 Edición Analítica, también edición SEO, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y Amazon Music, también en nuestra web y en nuestro canal de YouTube. Un placer teneros aquí con nosotros y esperamos escucharos de nuevo en Podcast 101 Edición Analítica. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Podcast 101.